Muchas ocasiones se ha dicho que el arte es elitista, aburrido y que no se entiende. Esto ocurre porque el arte va dirigido al público incorrecto. Pero, ¿qué pasaría si conoces algo que te conecte y haga vivir una serie de experiencias y emociones que no habías tenido antes? Yo soy Nisa Rendón y te invito a que te quedes y escuches Arte para Todos, donde podrás conocer diferentes artistas y actividades que pueden ser para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Nisa Rendón y estamos aquí en una emisión más de este podcast Arte para Todos. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos una invitada especial después de varios capítulos donde hemos tenido gente de teatro, de música principalmente. Es la primera invitada que es propiamente de un campo disciplinar diferente del cual no hemos hablado hasta este momento. Ella es Miriam Campos, es artista visual. Bienvenida, Miriam. Hola Nisa, muchas gracias por la bienvenida. Buenos días a todos o en el momento del día que se encuentren escuchándonos. Miriam es una amiga de hace ya varios años. Ya la conocí en la facultad. Estábamos haciendo cuentas hace poquito que nos conocemos desde hace casi 10 años, un poquito más, cuando pues ambas cursábamos la universidad. Y fue a raíz del teatro que yo la conocí precisamente porque en un montaje en el cual yo estuve apoyando en el foro de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Querían un tipo de escenografía pintada en el escenario y se convocó a otro artista, que espero luego tenerlo por aquí de invitado, que también tiene un trabajo bastante interesante. Y entre ellos estaba Miriam. Y pues a partir de ahí empezamos a hacer como relación, amistad. En algún curso de verano buscaban maestra de pintura, me acordé de ella. Y bueno, ¿no? A la fecha pues seguimos manteniendo contacto. La pandemia creo que fue algo que ayudó bastante, Sí, precisamente para empezar como a generar proyectos en conjunto. Y bueno, pues, ¿cómo estás el día de hoy, Miriam? pues muy contenta por la invitación, muy agradecida, refrescando memoria justamente como bien lo mencionabas, por esta secuencia de encuentros y de actividades y pues de crecimiento finalmente, ¿no? Entonces, por aquí estamos dispuestas a contestar todas las preguntas. Pues bueno, para comenzar, pues platícanos un poquito, Miriam, quién eres, qué haces, qué estudiaste. Todo eso, ok, claro. Bueno, pues como ya saben, soy Miriam. Estudié la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Artes, como ya lo mencionamos, y ingresé a la facultad en el año 2011. Por ahí estuve algunos años estudiando. Fue de hecho mi primera carrera completada, pero la segunda a la que ingresé. Y pues la cuestión de estar ahí es que entré con una visión muy limitada, muy romántica de las artes, de pensar de que un pintor, una pintora solamente iba a pintar toda su vida y hacía algo que le gustaba y párale de contar. La realidad es que ya conforme uno ingresa pues al estudio propio de la disciplina, se da cuenta, bueno, en mi caso me di cuenta que realmente es muchísimo más que eso, ¿no? O sea, la pintura solamente es uno de los aspectos que puede llegar a cubrir o a ocupar una disciplina, pero realmente las artes es mucho más abierto, ¿no? Es no solo la pintura, no solo la escultura, el dibujo, la fotografía, el grabado, sino que hay una serie de pensamientos, de estructuras, de áreas, de públicos a los cuales te puedes acercar a través de estas disciplinas y de generar también estos discursos, no solamente de hacer una pintura propiamente, ¿no? Ujú. Aquí, bueno, yo tengo como una pregunta, porque antes en la Universidad Veracruzana había como varias carreras que eran artes plásticas, artes visuales. De ahí hubo como una reestructuración de los contenidos y de los programas educativos, por lo cual pues a mí siempre ha sido como un poco confuso, ¿no? Y bueno, creo que puede que haya más personas que tengan como esta duda, este cuestionamiento de que en sí las artes visuales, ¿qué es lo que engloba, qué es lo que se ve, qué es lo que se aprende? Claro, como bien dices, anteriormente teníamos lo que se conoce como el modelo rígido, que era un programa de estudios muy secuenciado en cuanto a las actividades que se iban estudiando, la disciplina, cómo se iniciaba,
y hasta dónde se llegaba, ¿no? Con el cambio de modelo al modelo, MAIF. el MAIF de educación integral flexible, exactamente el famoso MAIF que nos dio la torre a muchos y a otros les favoreció. ¿En qué consistió fundamentalmente ese cambio? Que, ejemplo, si uno estaba en el programa anterior eh, y por alguna razón, fuera o no necesariamente académica, no podía aprobar la materia, pues tenías que esperarte un año para volver a ingresar a ella, ¿no? En el MAIF, la parte romántica, digamos, o lo que motivaba mucho es que no necesitabas esperar un año, al siguiente semestre podías buscar nuevamente como esta materia, ¿no? Pero más allá de estos movimientos, la cuestión es que en el modelo rígido solamente era mucha inclinación hacia la práctica del ejercicio Técnico. disciplinario, técnico, exacto. Y al integrarse el MAIF, lo que sucede es que se integran materias de estudio teórico de historia del arte, quizá no propiamente con el título Historia del Arte, pero sí brindándote estos antecedentes de quiénes estuvieron antes, en qué disciplinas, cómo fue que llegaron a hacerse los llamados artistas que conocemos ahora o que fueron en su tiempo, cómo se ha vuelto toda una revolución y hay también como todo una cuestión de debates en cuanto a lo que es el arte, lo que no es el arte. Y bueno, no nos vamos como a abocar tanto a esa parte, sino más bien resaltar que la importancia del estudio académico de las artes visuales, o sea, a diferencia de las artes plásticas te engloban específicamente este trabajo físico, ¿no? La pintura, la escultura, las artes visuales te llevan más allá, o sea, se integran también las artes escénicas, no necesariamente que seas un actor o una actriz o un músico también, sino lo a, integra, lo acomoda dentro de las artes visuales, pues porque es algo que tú percibes, como bien la palabra lo indica, ¿no? A través de la vista. Entonces, se crece muchísimo más y adicionalmente, pues dentro del programa de estudios, te permiten consolidar o estudiar un poco más a fondo todo el trasfondo teórico de la historia y no solo de la técnica, ¿no? Sino también como esta teorización, cosas ya más así. Ok, diríamos, entonces se centra mucho más como en la cuestión de la pintura, grabado. Sí, específicamente en la carrera de artes visuales teníamos diferentes maestros de varias áreas, ¿no? No solo teníamos pintores, teníamos también escultores, teníamos eh, Dibujo. maestros, ajá, de dibujo, también de litografía, de fotografía, teníamos, bueno, también las materias no necesariamente así físicas, sino las teóricas como de semiótica o de análisis del arte contemporáneo o cosas por el estilo. Entonces, sí, ahí dependía más bien como de cada alumno el interés hacia dónde te querías dirigir. Incluso también tenemos maestros de animación. Y pues dependiendo, como lo acabo de mencionar, si uno tenía como el interés de ir hacia la animación, pues te ibas a acercar quizá a esos maestros. Si querías también como un poco eh, aprender las técnicas de grabado o de litografía, te ibas a acercar con esos maestros. Y pues aunque la materia fuera como la misma, no sé, ejemplo, procesos de las artes visuales, iba a ser muy diferente el resultado que iba uno a obtener si se integraba al taller del maestro de escultura o si se integraba al taller del maestro de pintura o de otro, ¿no? Ok. En el caso tuyo, ¿sobre qué línea fue la que te, diríamos, especializaste o tuviste mayor inclinación? En mi caso fue en el de la pintura. Sí llegué a probar otros talleres como el de la cerámica, pero
en efecto me di cuenta que no. En lo personal no se me daba, Ok, no se me dio. no, es Así válida, que ¿no? me seguí con la pintura. Entonces tuve la oportunidad de estudiar con el maestro Manuel Velázquez, por ejemplo, y otros maestros, ¿no? Ujú. Y dime, ¿cómo fue que llegaste pues a esto de la pintura, artes visuales? Porque bueno, comentas que estuviste antes como en otra carrera, que dijiste no y te fuiste a la otra. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo fue que dijiste quiero dedicarme a? Claro. Bueno, la parte como del gusto por la pintura, por el dibujo, realmente fue como una cuestión desde niña, desde pequeña. Eh, Al no tener como muchos hermanos cercanos en edad que jugaran conmigo, mis padres realmente no sabían qué hacer conmigo. Entonces, un día dijeron, pues hay un taller de pintura, vamos a ver si le gusta, y metieron a la niña y pues la niña de ahí ya no se salió. Grave error a En veces. pocas palabras, sí, en pocas palabras ya no salí de ahí. Entonces, durante mucho tiempo, para entretenerme propiamente al inicio, pues era ponerme a dibujar, ¿no? Ponerme a pintar. Una vez que tuve como ciertas bases de ese primer taller, pues no es así como que hubiera agarrado una disciplina desde ese entonces. Eso realmente no sucedió sino hasta ya en la universidad, hasta que decidí, pues me meto a artes visuales porque pues finalmente siempre he querido estudiar esto, ¿no? Entonces, aquí vamos. Y cuando estaba yo en la prepa, de hecho, a la par que hice la prepa, ingresé a la escuela anteriormente para señoritas Concepción Quirós Pérez, La la conocida industrial. industrial, exactamente, y pues ahí hice la carrera técnica en dibujo y pintura. Posteriormente pues llega la etapa, ¿no? De que tienes que elegir una carrera, entonces yo había elegido la carrera de arquitectura. Dije, bueno, ok, se relaciona por la estética, etcétera, y es funcional a la gente y pues está bonita, ¿no? Entonces entramos. Presenté el examen tanto para arquitectura como para artes visuales. En ese entonces todavía era artes plásticas, si no me equivoco. Y pues quedé en arquitectura, no quedé en artes. Y pues empecé arquitectura. Sin embargo, aunque es bellísima la carrera, mis respetos a todos los arquitectos, la verdad es una carrera muy hermosa. La realidad es que la presión de ahí no la aguanté. Y fue pues realmente ya una cuestión muy personal, ¿no? Dije, o sea, si yo voy a estudiar una carrera, quiero que sea una carrera que mínimo disfrute el estrés, no que me mate. Entonces, así fue como tomé la decisión de cambiar de carrera y pues ingresé a artes visuales, ya con el MEIF. Ok. Y eso es como algo que pasa mucho realmente, que a veces, bueno, que con otros capítulos que hemos tenido, que los llevan a clase de teatro para que se entretengan, que los llevan a clase de música para que hagan algo, y a veces, pues, ese que hagan algo termina siendo la forma en que muchos encontramos nuestra vocación de manera indirecta y decimos, de aquí soy, no me pueden sacar de aquí, esto es lo mío. Y bueno, qué maravilla, ¿no? Sobre todo cuando se cuenta con el apoyo familiar, porque Claro, pues hay mucha gente que tiene el talento, tiene la habilidad, tiene la pasión, la disciplina, pero pues no se ve como algo formal. Y exacto. pues ahorita con lo que nos compartiste un poco sobre todo lo que involucra el tema de la carrera, pues no solamente van a dibujar, sino que también hay toda una fundamentación teórica para comprender lo que es el arte, que no es arte, todo el tema de semiótica, simbolismo, significado, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, personalmente a ti, ¿cómo sientes que te ha beneficiado, te ha aportado pues el entrar al mundo del arte, en este caso pues visual, pintura, ¿no? ¿Qué fue lo que ahí encontraste que dijiste, esto es lo mío y de aquí no me voy? Claro que sí. Pues principalmente creo que acabas de mencionar un término clave y es encontrarse, ¿no? Muchas ocasiones me pasó anteriormente que decía, bueno, o sea, ok, estudio y luego qué, ¿no? Entonces, el tener
nueva visión de que no solo es pintar o no solo es dibujar, sino que, bueno, cómo se relaciona la pintura o el dibujo en otras disciplinas, ¿no? Ya lo mencionábamos anteriormente, o sea, nosotras nos conocimos justamente en este inter de una obra de teatro, de pintar escenografía, y pues ahí se ve apenas uno de los puntos de los que es posible ocuparse posteriormente, ¿no? O sea, la pintura puede servir para un complemento o más que complemento, la base del trabajo de escenografía de una obra de teatro y no solo de eso, ¿no? O sea, también, así como los diseñadores gráficos, también es posible integrarnos a esta parte, ¿no? De estos discursos visuales que son parte de una escena, ¿no? No solo de la escena, también, por ejemplo, quienes prefieren especializarse un poco más hacia las luces o hacia la música, cómo complementar estos espacios, ¿no? De que finalmente, pues, todas las personas, aunque no todos vivan propiamente de las artes, pues todos disfrutamos de los productos artísticos, ¿no? De estas presentaciones de la música, de las obras de teatro, del cine, o sea, hay muchísimas cosas realmente que no somos capaces de ver desde afuera hasta que nos adentramos, nos acercamos exactamente a ello. Muy bien, y sobre todo, pues como dices, ¿no? La cuestión visual es algo en la cual estamos expuestos todo el tiempo. Es inevitable ver no se vas a una galería y siempre va a haber algo que te va a llamar la atención, dibujos, hasta la mera publicidad, ¿no? O sea, estamos expuestos a un montón de estímulos visuales y la cuestión es también cómo nosotros los percibimos y qué es lo que buscamos transmitir a partir de ahí. Exactamente, sí. Sí, esta parte de la educación visual es algo que no somos muy conscientes hasta que como nos damos esta oportunidad de observar y aquí viene una gran diferencia, ¿no? Entre mirar, ver, observar, ¿no? Ya la observación implica justamente este proceso de conciencia y de ir mm, viendo más allá, ¿no? Que el ver es todavía más elaborado que el mirar. El mirar puedes mirar cualquier cosa al teléfono y no darte cuenta ni de qué color es, ¿no? El ver pues ya implica que tú ya tienes un cierto bagaje en tu mente de lo que has visto, mirado, pensado, creado, entendido y en base a este conjunto pues comienzas a generar algo, ¿no? Ya comienza a haber una cierta comprensión y la observación pues también, ¿no? O sea, te permite justamente prestar esta atención para completar esta visión de lo que estás teniendo enfrente y de lo que vas percibiendo y pues también expresando. Y platícanos, Miriam, tú actualmente, pues, a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces dentro de esta área? Porque, bueno, hace rato comenté que cursos de pintura es algo que sueles hacer, ¿no? Pero diríamos, qué más es lo que haces actualmente? ¿Qué es lo que te interesaría, en qué te interesaría incursionar, por ejemplo, también? Sí, efectivamente, de hace aproximadamente año y medio, un poco más, comencé a impartir cursos de pintura para niños, justo plena pandemia. A la fecha continúo con eso. Adicionalmente, tiene algunos meses que comencé a trabajar también en una galería de un colega, también invitados a visitarla en Bosque Briones, Galería Antonio Caloca. Quiero platicar con él, de hecho también lo conozco, para ver si puede venir a platicar sobre su proyecto, que era el otro compañero que conocí junto a Miriam hace 10 años. Exactamente. Sí, y bueno, digamos como parte de esta inclusión al campo, que no se limite solo como a las clases de pintura exactamente. eh, Básicamente he procurado leer un poco más, no solamente como de mi rama, no solo de cómo dibujas, cómo pintas, cuál es la técnica, qué luces, qué espacios, hacia dónde, ¿no? Sino ir un poco más allá de esta pequeña sección, porque finalmente todo en la vida está relacionado, ¿no? Entonces, lo que pasa en el otro lado del mundo nos afecta indirectamente o directamente según donde estemos.
Así que, ¿qué es lo que me interesa dentro de mi trabajo como egresada de artes visuales? Es justamente enfocarme en estos temas sí de descubrimiento, pero también de cómo te relacionas con otras personas y qué aportas a la vida de otras personas, ¿no? Porque es muy fácil a veces, pues, centrarnos en nuestro egoísmo y decir, pues, me vale quesadilla a todo el mundo, yo estoy bien, no pasa nada, mientras a mí no me toque un asalto, pues, mi vida sigue como si nada, ¿no? Y la realidad es que, pues, no se puede dejar tan de lado siempre las experiencias personales o de la gente que es cercana. Y en los últimos meses me ha topado una serie de circunstancias no tan directas hacia mí, pero sí de gente cercana, que me han como vuelto a centrar un poco en esta importancia que tiene la interrelación con otras personas, el trabajo propio y la aportación a los demás, ¿no? Entonces, en el último año estuve muy enfocada a trabajar con madres de familia, con niños, de manera que el trabajo del dibujo, por ejemplo, que puede ser un medio de expresión, permita justamente desahogar todo esto que no siempre es posible hacer a través de las palabras, ¿no? O de otros medios. Entonces, dibujo y pintura, que es como lo que más manejo, es lo que procuro centrar como en esta parte, esta visión que tengo. Que bueno, actualmente no la tengo como tan abierta a cualquier persona, Ujú. pero hacia allá va ahorita mi trabajo. Diríamos precisamente en ocupar o hacer uso del arte para expresar aquello que no se habla. Exactamente, ¿no? Y que permita un mejor desarrollo, un crecimiento más tranquilo, ¿no? Más equilibrado. Así es. Porque además, bueno, lo que es la pintura, el dibujo, pues aporta en muchas partes, ¿no? No únicamente, diríamos, sí puede ser como un medio expresivo, pero pues también ayuda a la concentración, ¿no? Desarrolla la imaginación, la observación. Por ejemplo, ¿en qué cosas puede como beneficiarte el involucrarte en lo que es la pintura y el dibujo? Claro, bueno, eh, ejemplo, ¿no? De clases. Ujú. Con los pequeñitos, lo primero que se permite ver es pues su desarrollo motriz. Es así súper, súper fantástico porque puedes ver ahí qué tanto el niño tiene libertad o no en cuanto a lo que hace en una hoja de papel, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que actualmente trabajo con pequeñitos, la primera vez que trabajo con ellos, puedo darme cuenta si han tenido la oportunidad de utilizar una hoja de papel, un lápiz, un pincel en sus trazos, ¿no? O sea, eh, hay chiquitos que me llegan que sin ningún problema pintan por un lado, pintan por el otro, rayan, dibujan, dicen esto es tal cosa y así es como lo veo, ¿no? Por ejemplo. Y hay otros que se cierran al lápiz, al pincel y que casi, casi que esperan que uno les diga qué hacer, ¿no? Y entonces eso para mí me indica mucho de cómo se siente, cómo vive el niño de alguna manera, ¿no? Qué tanta libertad de expresión tiene, qué tanta guía o qué tanta presión llega a tener el pequeñito en casa que no es capaz a veces justo de expresarse siquiera en una hoja de papel, ¿no? Entonces, pero bueno, más allá de la expresión, pues sí, les sirve para poder aprender a definir espacios, a ver dimensiones, a ser un poco más observador, a diferenciar qué es lo que tiene enfrente, qué es lo que está, qué es lo que no tiene enfrente y que cree que es de alguna manera, ¿no? Por otro lado, los que ya son un poco más grandecitos, los adolescentes, tienden a ser más subjetivos en sus trabajos, ¿no? O sea, ya comienzan como a este proceso de pensamiento de, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? O si me importa o no me importa siquiera, ¿no? Entonces, son espacios, etapas que dependiendo en la que esté el pequeño, la chica, el chico, la persona,
pues puede ir uno conociendo un poco más allá, ¿no? Y a veces esto, aunque parezca una actividad muy sencilla, les permite liberarse de mucho y pues decir, ah, sí puedo. Ok. No, pues eso está bastante interesante, sobre todo porque como dices, ¿no? Cómo a partir de un pequeño dibujo, el hacer uso de una hoja de papel, se puede ver tanto, ¿no? Desde la cuestión de los bloqueos creativos, que hay niños que desde muy pequeños no saben qué hacer. Y bueno, Exacto. ahí podemos entrar a otro tópico que pues sería bueno hablar en otra ocasión, que tiene que ver con el cuando empiezan a haber este uso de redes sociales, dispositivos digitales, Claro. que cómo esto ha venido afectando también realmente el desarrollo de la imaginación, de la creatividad, de la motricidad de los niños y de qué manera impacta además, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es otro tema Totalmente, digo, completamente. ese será otro Sí, capítulo en todo otro caso, capítulo, claro ¿no? que De sí. cómo puede, diríamos, sí beneficia en muchas cosas, pero pues también de qué manera los está como limitando de tanto estímulo que no los permite precisamente como el crear también, adentrarse o simplemente o que sea una cuestión de repetición de algo que han visto, pero necesitan como esta indicación muy puntual, porque si no es como, a ver, dibuja algo, ay, es que no sé qué dibujar. Y Sí, hay niños de que inmediatamente se ponen a dibujar de videojuegos, de plantas contra zombies, de lo que de se les perros, viene. gatos, Sí, ajolotes. O sea, cada quien dibuja lo que es su tema, su interés, lo que le gusta, paisajes. Digo, hay como muchísimas líneas, así es. pero precisamente pues es esta parte de experimentar y más que antes, yo recuerdo que era muy común que antes de que existieran los teléfonos celulares con juegos, un niño iba con el papá o la mamá a algún evento y tenía que tenerlo sentadito. ¿Qué era lo que hacían? Te llevaban algo para dibujar o colorear. Era como, la vieja confiable. Sí, 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 de ley. Ahí siempre ibas a encontrar lápiz y papel. Alguien con el montón de hojas y lápices y gomas para que ahí se entretuvieran, por favor. Sí, ¿no? Bueno, yo me acuerdo así que mi mamá me llevaba, pues, o que llevara mi tarea para hacer mi tarea, o me llevaba algo para dibujar, o para lo que fuera, ¿no? Para entretenerme. Y pues todos estamos siempre en el contacto con lo que es el lápiz y el papel, desde Así es. preescolar, desde antes, siempre rayando paredes, pero pues es precisamente una cuestión como muy innata de la persona, yo creo. Sí, pues finalmente, bueno, el término arte pues viene del latín artis, ¿no? Y arte significa habilidad. Entonces, exactamente es una habilidad. Creo que es muy importante como desestigmatizar esta palabra de las artes, porque hay que aprender a verla sin ¿cómo decirlo? Pues sin este aparente bloqueo de que no es para todos. Al contrario, ¿no? Realmente cualquier persona que se da la oportunidad de explorar, aunque sea en papel, lápiz, en este caso, una pluma, lo que sea, un punto que empiezas a recorrer, aunque sea por ocio, ya te llevó a otra cosa, ¿no? Entonces, cualquier cosa que quiera uno desarrollar es una habilidad que se desarrolla. Entonces, este es el punto, ¿no? Hay que darse la oportunidad y pues aprovecharlo al máximo. Muy bien, y ya nada más como para cerrar, Miriam, algo último que quieras decirle a quien esté escuchando esto, que quiera como acercarse pues a la pintura, al dibujo, ¿no? Ya con tu experiencia, tu historia de vida, tus estudios, ¿qué les dirías? Claro que sí. Les diría que sean curiosos, que aprendan a respirar, que se den un respiro y que sean muy, muy curiosos. No necesitan los grandes materiales, o sea, estamos hablando que si tenemos hoy en día registro de las pinturas rupestres, ustedes queman cualquier cosa en casa y ya tienen carboncillo, cuando menos. Entonces, realmente sean curiosos, no necesitan grandes cosas. Lo más importante es que se den la oportunidad de explorar los materiales que tengan y con eso puede uno encontrar muchas cosas divertidas, entretenidas e interesantes. Pues muchísimas gracias, Miriam, por compartirnos un poco de lo que tú haces, sobre tu visión del arte, de la pintura, del dibujo, hacia dónde va dirigido. Y pues queremos agradecer a todas las personas también que se quedaron a escuchar este podcast.
Próximamente pues tendremos más invitados, estamos buscando precisamente aperturar a otros campos disciplinares, no únicamente a los escénicos, sino también pues a los visuales, que también pues aportan bastante precisamente porque son otras líneas de trabajo que a veces son más familiares para muchos, pero pues también hay como muchas pues malas creencias o muchos clichés o tabús al respecto. Entonces, pues bueno, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Miriam, por compartirnos el día de hoy y nos estamos escuchando y viendo hasta la próxima emisión. Muchas gracias. Esto fue Arte para Todos, una producción de Nisa Rendón para Radio Jaguar.